Este personaje es el osito Teddy, el oso protagonista de un video de seguridad que con solamente una aparición dejó traumados a todos en la clase de Gumball. Aunque sin duda el más traumado resultó ser el señor pequeño, quien hasta prefirió meter su cabeza en un bote de basura para no seguir viendo la cinta, y recordemos que él para este punto ya era claustrofóbico. Así que el trauma que le dejó este oso es mayor al trauma que le dejó Gumball y Darwin por dejarlo encerrado. Pero ¿qué cosas le ha hecho este video al señor pequeño como para dejarlo tan traumado? Si bien el video de Teddy es extraño y tiene mensajes cuestionables, es posible que el verdadero trauma venga que se conecta directamente con el vacío. Hoy les hablaré de ese tema explicando lo turbio detrás del video de seguridad con Teddy, el cual tiene un trasfondo bastante turbio. Así que, bienvenidos al canal de Brillo G. El video de Teddy lo conocemos en el episodio de seguridad, siendo el episodio 32 de la tercera temporada. En este capítulo el señor pequeño pone un video de seguridad que trauma a todos, al punto de darnos ese meme de la mirada de las 1000 yardas. Entre los más traumados están el señor pequeño, que incluso se oculta en un balde, y Darwin, quien queda tan traumado con lo que sucedió al señor pequeño que comienza a volverse paranoico con el tema de la seguridad. Y como es el mundo de Gumball, termina creando una dictadura para mantener a todos a salvo. Aunque el resto del episodio no tiene mucho que ver con Teddy, hay un detalle interesante, y es que Darwin, en su afán por mantener la seguridad, no solo controló a todo Elmore, sino que también llegó a controlar al universo mismo, pues la censura que metió fue tal que comenzó a alterar la realidad misma al punto en que ni los mismos personajes sabían muy bien lo que había pasado. Tal es el caso de escenas de pelea como la pelea de Nicole. ¿Qué sucede aquí? Ni siquiera lo toqué. El mismo Gumball menciona que Darwin activó la censura o el seguro para niños, algo que me recuerda mucho al episodio donde todo Elmore se rebela contra los Wattersmen. Mismo donde Gumball menciona que solamente un dispositivo mágico podría ayudar a salvarlos. Pero, ¿qué tiene que ver el vacío con el video del osito Teddy? Pues si prestamos atención al video podremos ver cierta estática, y entre la misma parece haber unas imágenes borrosas y distorsionadas, las cuales podrían ser el vacío mismo. Una vez conociendo estos detalles, queda un poco más claro el por qué el señor pequeño es que le tiene tanto miedo a este video. Pues él ha sido el único personaje que sin ayuda externa ha logrado recordar cosas que el vacío mismo eliminó por considerarlas un error. Esto lo vimos en el episodio 12 de la tercera temporada titulado El Vacío, es decir, pocos capítulos antes del video del osito Teddy. Y como recordarán, al final de ese episodio el vacío les quita la protección del sombrero de aluminio, borrándoles de nuevo todos sus recuerdos. Pero si el señor pequeño logró recordar algo antes de esto, seguro aún tiene algunos recuerdos confusos. Y al ver el vacío a través del video de Teddy, debió haberle detonado el trauma. De ahí que reaccionara de esa manera metiendo su cabeza a un balde, aún siendo él claustrofóbico. Pero todo esto solamente explicaría el por qué el señor pequeño está traumado. Mas no explica por qué el video resultó tan turbio para toda la clase. Es aquí que se abren dos alternativas al video del osito Teddy y la reacción de todos al verla. Dejando un poco de lado el tema del vacío, la animación de Teddy es en extremo turbia. El video de seguridad muestra en repetidas ocasiones a Teddy resultando lastimado de forma random por realizar actividades normales. Cosa que si bien podría asustar a algunos niños en el medio animado, hay un detalle que muchos están olvidando. Y les dejo este comentario de Edward Reich que lo explica de manera bastante clara. Y dice, si en este universo los dibujos son conscientes de que son dibujos, pero se consideran personas, puede que ese video haya sido mucho más gráfico para ellos. Y es que como él lo menciona, todos en el universo de Gumball son dibujos animados. Es decir, el video no es como si una clase se encontrara viendo una animación turbia, sino que en el universo de Gumball sería como ver un live action de accidentes. Algo como esos comerciales de seguros que son en extremo turbios y gráficos. Un
uno de los comerciales que más recuerdo es el de una joven chef que nos habla de cómo no podrá continuar con sus planes de vida, ya que tendrá un horrible accidente, explicando todo lo que está mal en la cocina, pero como esas son las condiciones con las que tiene de que trabajar, pues no puede hacer nada más que esperar a que el accidente ocurra. Es cuando termina de explicar que ocurre todo tal y como ella lo había predicho. Esto formó parte de una campaña para prevenir accidentes, en el cual hay muchas otras muestras. Otro muy conocido es el de la chica de la escalera. Ahora, si traducimos todo eso que vimos al video de Teddy, es muy probable que en el universo de Gumball ellos vieran todo lo que vive Teddy y sus acciones de la misma forma en que vemos los videos de esas campañas de seguridad, siendo lo más cercano a un video snuff, pero tomen en cuenta que el video de Teddy se encuentra mezclado con terror analógico, lo que lo hace más cercano a una creepypasta que a un video de aprendizaje. Aunque esto último es debido a la antigüedad del mismo, sin embargo, esto también tiene otra explicación. ¿Recuerdan que mencioné al inicio cómo entre la estática del video de Teddy se logra ver un edificio? Pues este edificio es el Hotel Overlook de la película El Resplandor. Así que este podría ser el causante de que el video de Teddy tenga errores y se deforma al final debido a que fue sobregrabado en una cinta que ya tenía la película del Resplandor originalmente, dando sentido a los errores y al que se ve el hotel entre la estática, cosa que tira por la basura la idea de que se ve el vacío en la cinta, ya que la película del Resplandor es amada por muchos y considerada una de las mejores películas que el cine de terror nos ha dado. Pero aquí hay un detalle bastante interesante, y es que el mismo creador de la obra original del libro del Resplandor, Stephen King, detesta y odia la película, al punto de crear su propio film por considerar la película del Resplandor un gran error. Teniendo esto en cuenta, el que se ve el hotel desde la estática y sabiendo que la misma se considera un error por su creador, podría llevar a cambiar el cómo vemos al vacío mismo que es característico de esta estática, el cual ya no sería algo que se lleva a los errores del universo, sino algo que elimina los considerados errores por el creador original. El por qué el vacío no elimina el video de Teddy si es tan traumante, podría ser ya que debido a que es tan turbio que termina cumpliendo su función de traumar a chicos y grandes para que tengan más cuidado. Pero déjame en los comentarios por qué crees que el video de Teddy resulta ser tan traumante. Y si quieres que aborde algún otro tema, les estaré dejando un comentario fijado por si quieren recomendarme o que explique algún otro tema. Así que no olvides darle like, dejar un comentario para ayudarme ya que mis videos no se están recomendando nada, compartir y recomendar el canal para ayudarme a llegar a más gente y suscribirse para no perderse ningún nuevo contenido. Y muchas gracias a quienes se unieron ya que son un gran apoyo para que yo pueda seguir trayéndoles contenido de manera más constante. Hasta un próximo video, Goldenes.